la traductora, Sí, la traductora, la intérprete que venía que con se él. la trajo de España, Michelle, una señora, la otra vez era una chilena, ahora es una española. Bueno, va cambiando. Así que nada, vamos a escuchar esta primera avance y después presten atención y después cuando termina el audio volvemos con Camila. Decíamos que hace algunos meses en La Haya, donde precisamente se firmó la primera carta, se llevó a cabo una conferencia sobre derechos humanos qui se consacrait au droit relatif à la naissance. dedicada al tema de los derechos del nacimiento, Alors, ce qui incluait les droits de la femme qui accouche, los derechos de la mujer de parto et puis aussi les droits des nouveau-nés. y los derechos del recién nacido. Alors, vous me demandez ce que je pense de cette conférence. Me preguntáis qué pienso de esta conferencia, de este congreso. Je pense qu'il y a des aspects un peu négatifs, de mon point de vue. Desde mi punto de vista creo que hubo algunos aspectos un poco negativos, Ça a beaucoup plus tourné vers une conférence contre les médecins. porque parece ser que se convirtió más bien en una especie de congreso contra los médicos. Il faut pousser les médecins à satisfaire nos droits. C'est un peu ça le thème dominant. El tema predominante parecía que era como tenemos que empujar a los médicos, que hacer que los médicos vayan pues a favor de nuestros derechos. On avait l'impression qu'il y avait les médecins d'un côté qui ne comprennent rien Y parecía que había por un lado los médicos que no entendían nada et le public qui comprend beaucoup de choses. y en cambio por otro lado el público que sí lo entendía muchas cosas. Il faut se battre pour faire respecter ce que nous avons compris. Y el público luchaba para que respetaran lo que el público ya comprendía. Et je pense que sur un plan pratique, ça peut être un peu contre-productif. A mí me parece que esto desde un punto de vista práctico puede ser un poco contraproducente, D'exagérer un conflit entre les médecins et les autres. porque es como exagerar un poco un conflicto entre los médicos por un lado y las demás personas por el otro. Si on voulait progresser aujourd'hui, Hoy, si queremos conversar, il ne faut pas faire des débats d'opinion. si queremos converger, no tenemos que crear bandos de Ça donne un peu opinión, l'impression d'un débat entre les opinions. porque entonces da la impresión de que es una especie de lucha. Il est beaucoup plus utile d'apporter des données scientifiques, Es mucho más útil aportar datos científicos, de montrer comment, à partir de disciplines scientifiques souvent en plein développement, y mostrar que a partir de los datos que nos aportan disciplinas científicas, muchas veces en pleno desarrollo, on peut mieux comprendre la physiologie d'accouchement, con eso podemos comprender mucho mejor la fisiología on del peut parto, mieux comprendre les besoins des bases de la femme qui accouche, comprender mucho mejor las necesidades básicas de las mujeres on de peut mieux parto comprendre les besoins de base du nouveau-né, y las del recién nacido, comment, avec les disciplines scientifiques émergentes, comprender cómo, gracias a las disciplinas científicas emergentes, on peut faire comprendre les conséquences à long terme de la façon de naître. podemos hacer que la gente comprenda mucho mejor las consecuencias a largo plazo de la manera de Suggérer nacer. qu'il faut penser en termes de civilisation. Podemos sugerir también que lo que hay que hacer es pensar en términos de civilización Il faut éviter les débats d'opinion. y hay que evitar los debates basados en opiniones. Alors qu'il y a tellement de données solides qui sont apparues depuis un an, Como tenemos tantos datos ya bien establecidos que aparecieron hace más o menos a partir del último año, permettent d'aller au-delà de nos conditionnements culturels, y todos esos datos nos permiten ir más allá de nuestro condicionamiento cultural, le résultat c'est que dans une telle conférence, pues el resultado fue que en un congreso de este tipo, on a un peu l'impression que les gens resteraient à des convertis. entonces pues dio un poco la impresión de que la gente ahí buscaba convertir a la gente a su bando, Que les ¿no? gens En qui vez sont de, venus à la conférence, porque la gente que participó, que asistió, ils partageaient un peu la même façon de penser. pues ellos en común tenían más o menos el mismo tipo de pensamiento. Il faut faire valoir nos droits. El pensamiento era, tenemos que hacer prevaler nuestros Toujours en derechos pensant, il faut transformer, il faut que les gynécologues comprennent nos droits. y siempre la idea era, tenemos que hacer que los ginecólogos comprendan cómo pensamos y comprendan nuestro punto de vista. Alors, c'était une conférence utile pour prêcher convertis, Bueno, fue una conferencia útil en este sentido, mais je ne suis pas certain que c'était très utile pour atteindre d'autres gens. pero no creo que fuera muy útil para que lo que ahí se debatió llegara más allá del ámbito de la pura conferencia. Aujourd'hui, il faut réaliser que la façon dont naissent les bébés
Porque hoy tenemos que darnos cuenta de que la manera como nacen los bebés no tendría que ser un tema únicamente destinado a las comadronas o un tema en el que pensaran las comadronas, las doulas, los ginecólogos o las embarazadas. Es algo que afecta al futuro de la humanidad, al futuro del Homo sapiens. Donc l'important c'est surtout de contacter, d'atteindre des gens qui ne s'intéressent pas a priori à la culture. Por lo tanto, lo más importante es que pueda llegar a personas que no se interesan en absoluto por todos estos temas. Y creo que los organizadores de La Haya no comprendieron muy bien esto. A ma connaissance, cette conférence n'a pas eu beaucoup d'écho en dehors des milieux des sciences naturelles, des milieux sages. Por lo que yo sé, creo que esta conferencia no tuvo mucho eco más allá de los ámbitos de nacimiento natural, más allá de los ámbitos de las comadronas. La prensa en general, por ejemplo, no se hizo eco de la conferencia de La Haya. De hecho, os acabo de repetir lo que ya dije ahí en la conferencia. Pero hay que ampliarlo tal vez un poco para que se comprenda bien. De hecho, en este papel que nos acabas de pasar y que acaba de leer, pues ahí lo vuelvo a decir, ¿no? C'est que la naissance, ça ne devrait pas être un sujet pour seulement les gens impliqués directement dans la naissance. El nacimiento no es un tema del que tengan que hablar únicamente las personas que ya están directamente implicadas en él. C'est un sujet pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'humanité. Es un tema que debería interesar a todas las personas preocupadas por el futuro de la humanidad. C'est un petit peu la raison d'être du livre qui n'est pas encore publié officiellement. De hecho, todo esto es lo que motivó que escribiera yo este libro, que todavía no ha salido publicado, está a punto. El nacimiento y el futuro del Homo sapiens. Il m'est arrivé de dire que ce livre n'a pas été écrit. Tuve la oportunidad de decir que este libro no lo he escrito para las personas que se interesan por el nacimiento. Lo he escrito de hecho para los que no se interesan por el nacimiento. Porque es a esas personas a las que tenemos que alcanzar, a las que tenemos que llegar. Esta sería la manera de explicarte mi punto de vista sobre la conferencia de La Haya. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés que a veces hay desencuentros. Bueno, lo escuchábamos al doctor Michel Odent, reunido con un grupo de mujeres, todas militantes del parto respetado, que nos hizo tuvimos el placer de escucharlo en privado, un grupo chico de mujeres, en una confitería, por eso escuchábamos un poco de ruido atrás, y él contaba un poco lo que le había pasado en la conferencia de La Haya, en donde lo habían citado para hablar, y que bueno, él había tenido una visión particular de lo que estaba sucediendo. Decía que había un grupo de expositores que parecía que estaban queriendo convencer al otro grupo, como que eran dos bandos, ¿no? Y él decía que eso no era importante, no era saludable. Y bueno, y rescatamos de todo esto que dijo Michel, además de la presentación de su libro, que supongo que ya está al acceso de la gente, que él dice que la manera como nacen los bebés no tendría que ser un tema solo de comadronas y de embarazadas, porque es un tema que afecta al Homo sapiens. Esto que está diciendo en este momento, después, en un reportaje más privado todavía que tuvimos con él lo desarrolla un poquito más, pero eso se los vamos a presentar en el próximo programa. Así que ahora lo vamos a seguir escuchando. Vamos por otra partecita. Vamos por la que viene.
Me entrevistaron durante 1 hora y media. Ils ont interviewé tous les speakers. Entrevistaron a todos los À partir de conferenciantes. là, ils ont fait un documentaire. Y a partir de las entrevistas, pues editaron un documental. Ce que j'ai vu, c'était tellement différent de ce qu'ont dit les autres. Y lo que yo dije fue tan diferente de lo que dijeron los demás C'était tellement incorrect politiquement y era tan incorrecto a nivel político que de 1 heure et demie pendant lesquelles j'ai parlé, que de la 1 hora y media en la que hablé durante la entrevista, ils n'ont retenu qu'une seule chose, solo se quedaron con una única c'est cosa. qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la naissance des bébés, Y es la siguiente: hoy, por lo que respecta al nacimiento de los bebés, nous sommes au fond de l'abîme. estamos en el fondo del abismo. Mais ils n'ont pas développé cela. Pero no lo ampliaron. Ce que je voulais dire surtout, c'est parce qu'il y a une incompréhension culturelle Lo que yo quise decir en realidad es que es debido a esa gran incomprensión a nivel cultural de la physiologie de l'accouchement. de la fisiología del parto, C'est culturel, ça concerne tout le monde. esa incomprensión que es cultural y que afecta a todo Que el ce mundo, soit les milieux médicaux, les milieux des sages-femmes, les milieux des doulas. afecta a los médicos, a las comadronas, a las doulas, a todo el mundo. Tout le monde est plus ou moins imprégné d'une compréhension culturelle de la physiologie de l'accouchement. Pues todo el mundo está impregnado de esta incomprensión cultural de la fisiología del parto. Il y a une priorité aujourd'hui, Por lo tanto, hoy lo prioritario es c'est d'accepter les leçons de la physiologie aceptar las lecciones que nos da la qui fisiología peuvent nous aider à redécouvrir les besoins de base de la femme qui accouche. para ayudarnos a redescubrir cuáles son las necesidades básicas de las Il mujeres de est temps, parto, alors que nous sommes au fond de la ville. puesto que estamos en el fondo del abismo. Alors ils ont simplement extrait cette phrase de ce que j'ai dit pendant 1 heure et demie. Tenemos que hacer esto para poder salir de él, pero ellos se quedaron únicamente con esta frase, En dehors du contexte, entonces la sacaron del mais contexto. je contredisais presque tout ce que les autres avaient dit. C'est pas acceptable. ¿Y por qué? Pues porque lo que yo dije era políticamente incorrecto, contradecía a todos los demás y por lo tanto no era aceptable. Alors, si vous voulez, je peux aller un petit peu plus loin. Si queréis, puedo añadir algo más. Quand je Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés. Bueno, una partecita más de nuestra entrevista con Michelle. Un poco enojado estaba porque dice que de todo lo que habló 1 hora y media estuvo 1 hora y hablando. y solamente quedó como que él había dicho que estábamos en el fondo del abismo, cosa que Michel Odent lo viene diciendo desde hace unos cuantos años, porque justamente él lo que plantea es que si estamos al punto de desconocer la fisiología de los partos y de intervenir tanto los partos y de negar, digamos, la naturaleza de los partos, estamos afectando a la humanidad, porque él sigue insistiendo en esta frase, ¿no? Que la manera como nacen los bebés es definitoria para lo que le pasa a la humanidad. Totalmente. Que eso parece que no se tiene como una certeza. Yo creo que vos se lo decís, Camila, a una amiga tuya, ¿y qué te dice? Sí. No me jodas. Sí, tal cual. ¿No? Y una de las cosas que me parece más importantes del primer audio que yo por lo menos particularmente rescaté fue el hecho de lo que decía que la manera en la que nacen los bebés o los temas relacionados a los embarazos no solamente tienen que estar tienen que ser temas de interés o tienen que generar cierta movilización en la gente por la que está pasando en esa situación, sino el hecho del interés general de toda la sociedad sobre esos temas. Me parece que sí, a como mí que particularmente me pasó que de ser totalmente ajena claro, a todo este mundo de la maternidad. Bueno, porque comentemos a la audiencia que no te conocen, claro. Vos no sos mamá, Yo sos no una soy mujer mamá, muy joven, tenés 21 años. Soy estudiante de periodismo y el año pasado, por distintos motivos, conocí el programa y me empecé como a internalizar en ciertas cuestiones de partos respetados y alternativos, o sea, fuera de instituciones. Y me pasó desde que eran cosas que a mí no me habían pasado, no me tocaban en lo personal, pero me generaban cierto interés y me despertaban como cierta movilización interna porque veía las situaciones de abuso de la mujer en estado de parturienta, digamos. Y nada, me parece que eso es lo que más rescato de lo que dijo Michel Odent, el hecho de que personas que somos ajenas a esta instancia, a esta etapa, nos tenemos que interesar de la misma manera.
Sí, y que no es una cuestión solamente de un sector, Tal cual. esto del nacimiento, porque como siempre decimos nosotras, nacemos todos, Tal por lo cual. tanto en algún momento hemos pasado por una experiencia así, todos los que además pasamos por la maternidad y somos madres, pero también nosotros porque en algún momento nuestro nacimiento seguramente Marcó. afectó y marcó toda nuestra personalidad. Tal cual. Que eso es un tema que algún día vamos a ahondar más con por ahí buscando más especialistas y personas que puedan certificar y testimoniar Ajá. experiencias que hayan tenido a través del contacto con situaciones cercanas a los nacimientos, ¿no? Ujú. Vamos a escuchar un audio más, Amílcar. ¿Tenemos? ¿Cortito? ¿El 3? Sí, me dice. Ahí Ahí va. estamos. Esta sería la manera de explicarte mi punto de vista sobre la conferencia de La Haya. Que c'est pas une façon d'atteindre un autre public. Creo que la conferencia de La Haya no es, digamos, una buena manera de poder llegar a más público, a más gente. Que le public qu'on rencontre dans toutes les conférences sur l'accouchement, sur le métier de sage-femme. Todas las personas que van a las conferencias y congresos sobre nacimiento, todas las comadronas que participan en esas conferencias, pues ya lo saben todo ello, y en cambio el demás público, pues no. Les commentaires que m'ont inspiré cette conférence auquel j'ai participé Los comentarios que me inspiraron a la conferencia, sont dans une certaine mesure la raison d'être de ce livre. pues de algún modo son los que provocaron que luego yo escribiera este libro. Il faut atteindre les autres. Hay que llegar a los demás, a toda la otra Ceux qui gente, n'étaient pas là. a los que no estaban en La Haya precisamente. J'ai écrit aussi, mais alors là ça est répété sur la couverture, Bueno, se ve en la tapa. c'est un livre pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'humanité, Es un libro para todas las personas que se interesan por el futuro de la humanidad, sauf les femmes enceintes. excepto para las embarazadas. Leur temps est trop précieux. Su tiempo es demasiado valioso. Les femmes enceintes ont autre chose à faire que de lire des livres sur l'accouchement. Las embarazadas tienen otras cosas que hacer, que leer libros sobre el embarazo, etcétera. Il faut qu'elles prennent le temps de voir la lune, Ellas tienen que tomarse un tiempo para mirar la luna, d'écouter des belles musiques, para escuchar buena música, de chanter des berceuses pour leur bébé. para cantar nanas para su bebé. Elles n'ont autre chose à faire que de lire des livres. Ellas tienen cosas más importantes que hacer que leer estos libros. Donc voilà, quelques commentaires à propos de votre question. Así que, bueno, este sería un poco mi comentario, inspirado por tu pregunta. Je dois dire que là-bas, je me sentais... Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. Bueno, ahí cerró, ¿no? Cerró esta primera pregunta que le había hecho María José Bernasconi, la representante de la CAUPAN en Argentina, que le había preguntado a ver qué había querido decir con esta intervención que él tuvo en este congreso, en el congreso que hubo en La Haya. No se escuchó la pregunta de María José porque el audio ahí estaba demasiado ruidoso. Sí. Y por eso no apareció su voz. Está bueno esto que dice, el libro no lo escribí para las mujeres embarazadas, lo escribí para toda la humanidad. Ujú. Él insiste en esto, ¿no? En la importancia de la manera de nacer, de que cómo nacemos va a afectar el futuro de la humanidad, es decir, depende que hagamos, si hacemos un giro o si seguimos en la línea esta que parece que está muy vigente, que es el parto apurado, el parto intervenido, el parto porque me tengo que ir, el parto porque tengo que viajar, tanto madres como médicos, porque estamos hablando de todo el mundo, sí. Y bueno, y no respetar la fisiología. En toda la segunda parte de estos audios que vamos a pasar el viernes que viene, vamos a seguir pasando y vamos a seguir 2 viernes más porque tenemos mucho material. Bueno, él después, por supuesto, hace todo un hincapié en el tema de la fisiología, en el tema del respeto por los tiempos fisiológicos, en volver a lo natural. Viste que la palabra parto natural se desnaturalizó, ¿no? Uh-huh. La frase, porque vos te dicen, ¿cómo tuviste tu hijo? ¿Por parto natural o por cesárea? Sí. Y entonces, si tuviste un parto vaginal, vos le decís, por parto natural. Claro. Y si tuviste una cesárea, contundentemente decís, no, tuve una cesárea. Ahora, el parto natural de esa mujer que dijo, sí, yo tuve un parto natural, es muy probable que
haya sido un parto vaginal intervenido y nada natural. Sí. Que bueno, que eso no es una cosa que en general la media de las mujeres no se preguntan, porque la media de las mujeres creemos que para parir tenemos que portarnos bien, tenemos que hacer todo lo que aprendimos en el curso, tenemos que llegar cuando tenemos contracciones cada 5 minutos durante 2 horas y exactamente a las 2 horas llegamos al hospital. Tenemos que dejarnos acostar, tenemos que dejar que nos hagan tacto, que nos pinchen, que nos pongan el suerito, que si es necesario nos hagan una ayudita con una oxitocina, que si me duele mucho me voy a pedir la peridural y que voy a estar sola, que mi marido va a hacer la internación, que hay cosas que mi marido no va a poder participar porque son las normas del hospital. Que al bebé después de nacer no va a estar arriba mío en mi pecho, sino que se lo va a llevar al pediatra porque es más importante que lo miren, lo cuiden, lo limpien y lo bañen a estar conmigo. Y bueno, y hemos naturalizado todo ese procedimiento y eso de natural no tiene nada. No tiene nada, tal cual. Entonces, bueno, es una deuda, como decíamos recién con Natalia. Esto siempre tiene una cara y una contracara, ¿no? Un lado muy evidente, cuando, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Es evidente que el que pega es el que marca la violencia, el hecho de violencia. Pero también el negar que esa mujer está padeciendo eso, el no ocuparse, hay un montón de cosas que la sociedad todavía se debe a sí misma, ¿no? Sí. Y que las mujeres también nos debemos a nosotras mismas, cuestionarnos un poco más. Qué sé yo, a mí me gusta cuestionarme. Totalmente, sí, no solamente cuestionar lo que nos hacen, sino las situaciones por las que estamos pasando y las que aceptamos nosotras. Porque ese es el problema, no pasa tanto por lo que nos quieran hacer, sino por lo que nosotros permitamos que nos hagan. Exacto. Bueno, para todo eso necesitamos información y necesitamos estar con otras mujeres. Sí, por eso está bueno esta postura y esta propuesta del grupo Marejada de Mujeres y de la ONG Vos Podés de juntarnos, ¿no? Tal cual, sí, así es que una como nueva amistad que se genera entre ONGs. Total. Así que bueno, vamos a quedarnos con eso, que vamos a seguir escuchando a Michelle Odent el miércoles el viernes que viene. Yo la tengo con el miércoles, sí. Durante 2 años fue miércoles, ahora es viernes. Vamos a juntarnos con este grupo de mujeres, vamos a colaborar en las actividades y también las vamos a esperar a ellas en las actividades que vienen el 25 de mayo. Así que ahora los vamos a dejar con un tema romántico de mi época. Me dice American, un tema que se llama, sí señor, un tema de mi época que yo bailaba apretada con el novio que tenía en cuestión en ese momento, que solamente me acercaba así muy cerquita y nada más, porque yo tenía 14 años, a los 14 años míos, otra cosa que bailar no hacías. Bueno, nos vamos a dejar con tema musical y después va a venir la gente de Residuos Urbanos con su programa de humor contrahegemónico. Sigan en la 91.7, sigan en Radio Estación Sur y espérennos a nosotras el viernes que viene a las 5 de la tarde. ¿Está? Bueno, besos a todos. Who draws the crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show, you know, baby, it's the guitar man.